Hola a todo el mundo, es Roxy y hoy día vamos a hablar de los fees de los mineros, el pago que vas a pagar para usar el network Bitcoin, el honorario que los mineros están tomando sobre tu transacción. Espero que te guste el video. La idea es muy simple. Cuando usas Bitcoin, cualquier billetera vas a usar, tienes que pagar los mineros para que ellos inscriben tu transacción en la blockchain Bitcoin. Y los mineros no van a hacerlo gratis. Te van a preguntar que pagas algo. El mínimo que puedes pagar son algunos satoshi y después puedes pagar como quieras. Pero si es que no pagas nada, tu transacción nunca se va a confirmar. Solamente porque aunque el network lo tiene en su nodo, el minero siempre no le va a interesar tomar tu transacción por buen gusto. Entonces hay un mercado de los pagos y hay una ecuación que tienes que hacer en tu cabeza cada vez que quieres usar Bitcoin. La ecuación es para saber qué es el justo precio de pago que tienes que poner en tu transacción. Porque tú tienes la oportunidad de elegir cuándo vas a pagar. Y hay algunas variables que tienes que saber. ¿Cómo se ve lo que tienes que pagar? Se exprime sobre un nombre de Satoshi por byte. Entonces, la primera variable es saber cuánto pesa tu transacción. Si es una transacción muy fácil, una transacción clásica de una billetera a una otra billetera, una transacción que toma muy poco UTXO, entonces no se pesa mucho. Es una transacción muy delgada y entonces no cuesta mucho para hacerlo. Si del otro lado es una transacción complicada, por ejemplo batching, por ejemplo una transacción para abrir un canal Lightning, si es una transacción multi-signature, entonces hay mucho más condiciones, hay mucho más hay mucho más script en la transacción y entonces pesa más. Porque pesa más, te va a costar más. El segundo detalle es cuánto Satoshi vas a pagar por byte. Y entonces ahí puedes elegir. Eso es lo que puedes realmente elegir, porque el otro es cómo se ha hecho la transacción nomás. Eso es adelante de cómo tú lo puedes hacer. Entonces, lo que tú puedes cambiar es cuándo vas a pagar. Y ahí puedes elegir pagar el mínimo, que es un Satoshi por byte. Y ahí te va a costar, no sé, por ejemplo, 200 Satoshi en total. Y después puedes subir ese nombre, 2 Satoshi por byte. Entonces, 400, 3, 10, 50, 100 Satoshi por byte. Y ahí va creciendo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué y cómo saber qué pagar? Muy bien. Lo que tienes que mirar es la mempool. La mempool es como el lugar donde hay toda la transacción que se han propagado en el network Bitcoin, en la blockchain, pero no están confirmados por los mineros. Es como un bolso de transacción no confirmada. Y el minero saca de la mempool para confirmarlo en un bloque. Entonces, en la mempool hay toda la transacción que están peleando para estar inscribido en un bloque. Y ahí en la mempool puedes ver cuándo las otras transacciones están pagando al minero. Entonces, tú hagas una transacción y pones como 2 Satoshi byte. Ahora estás en la mempool esperando para que sea confirmado y al lado de ti, la otra transacción están intentando pagar el minero 10 Satoshi byte. Entonces, es normal, porque es humano y es el mercado libre capitalista, que el minero va a tomar la transacción que le paga 10 Satoshi byte primero. Van a tomar toda la transacción de 10 Satoshi byte. Y después, si es que sigue espacio en el bloque para ti, te van a tomar. Entonces, si tú quieres estar seguro de estar confirmado en el próximo bloque, porque estás como en apuro y tienes que ir rápidamente en un lugar, entonces vas a pagar, lo cachaste, más que 10 Satoshi byte. Vas a pagar como 14 o 11. Si es que pagáis 11, el minero te va a tomar tú primero y después la otra persona que paga 10. Si del otro lado tú pagáis
1 o 2, todo el mundo que paga más de ti van a ser entes. Entonces, ¿lo entendiste? La ecuación es sobre cuánto cuánto tiempo te puedes esperar. Significa que si tienes que tu confirmación sea rápido, en el próximo bloque, 10 minutos, o en 2 bloques max, 10, 20 minutos, vas a pagar más que la mayoría de la persona. Van a pagar más que lo que la mempool está usando. Si del otro lado puedes esperar 10 bloques, 2 horas, un día, 2 días, no importa, porque es una transacción de tú a tú mismo, es una transacción que no es importante que se confirma. Entonces, puedes poner poco pago para que no te cuesta mucho de hacer esa transacción, pero sabes que se va a demorar más tiempo que se confirma, porque antes de tú, todo el mundo se va. Ojalá entendiste este video, ojalá te ayudó a entender cómo funciona ese mercado libre de los pagos sobre los mineros Bitcoin. Soy Roxy, gracias a los Patreon, gracias a ustedes, son literalmente como 20 a ver mis videos. Así que uno de los 20, gracias a ti. Compártelo con tus amigos, síguenos en las redes sociales a Descubre Bitcoin. Gracias a los Patreon, nos vemos la próxima semana. ¡Chao! Muchas gracias por escucharme. Me puedes seguir en las redes sociales a Descubre Bitcoin. Si es que quieres ayudarme a producir más contenido en inglés, francés y español gratis, como formación, interview, juegos y discusión, lo puedes hacer directamente con donación Lightning o Bitcoin y con el Patreon. Muchas gracias por escucharme y vamos Bitcoin. Si necesitas más información, todo está en la página web www.descubrebitcoin.com. Ahí nos vemos. ¡Chao!